En la soledad de la madrugada, un hombre común regresa a casa después de otro día de trabajo exhaustivo. Pero algo anda mal. Hay luces encendidas donde no debería haberlas. Y en la cocina encuentra a la última persona que esperaba ver, la mujer más poderosa de la empresa. Ella no está ahí para dar órdenes, sino para pedir perdón y cambiar todo lo que él creía sobre sí mismo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La Ciudad de México nunca duerme. Sus luces parpadean en la madrugada como estrellas caídas sobre el concreto, y entre millones de vidas que se cruzan sin verse, existe la historia de Ricardo, un hombre común, de esos que pasan desapercibidos en la multitud. Cabello oscuro siempre un poco desarreglado, ojos cansados que cargan el peso de noches mal dormidas y días demasiado intensos. A los 38 años, Ricardo era padre, trabajador, sobreviviente. Aquella madrugada de jueves, manejaba su coche viejo por las calles vacías de la colonia del Valle, volviendo de otro turno exhaustivo. El radio tocaba bajito una canción que él ni siquiera escuchaba bien. Su mente estaba lejos, atrapada entre hojas de cálculo, códigos y juntas que parecían no terminar nunca. Ricardo era analista técnico en una de las empresas de tecnología más grandes del país, Innovatec México. Llevaba casi 10 años trabajando ahí, desde que se graduó de la universidad. 10 años de dedicación, de proyectos entregados a tiempo, de fines de semana sacrificados. Pero Ricardo era invisible. Sus compañeros sabían su nombre, pero pocos conocían su historia. Nadie sabía que criaba a la pequeña Isabel solo desde que ella tenía 3 años. Nadie imaginaba que se despertaba a las 5 de la mañana para dejar a su hija en casa de la vecina antes de tomar 2 transportes hasta la oficina. Nadie veía las ojeras profundas, la comida que se saltaba, las noches en vela resolviendo problemas que otros creaban y él arreglaba. Al estacionar el coche frente al pequeño edificio donde vivía, Ricardo sintió el peso familiar del cansancio. Eran las 2:40 de la mañana. Isabel estaría durmiendo en su cuarto, probablemente abrazada al oso de peluche que le regalaron en su último cumpleaños. Doña Celia, la vecina que la cuidaba cuando él tenía que cubrir un turno, debería estar echando un sueñito en el sofá de la sala. Ricardo subió las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. La llave giró en la cerradura con un clic suave. La puerta se abrió, y entonces Ricardo se detuvo. Había una luz encendida en la cocina. Su corazón se aceleró. Doña Celia nunca dejaba luces prendidas. Isabel no alcanzaba el apagador. Ricardo entró despacio, el cuerpo tenso, los sentidos en alerta. Pasó por la sala, donde doña Celia dormía tranquila, y caminó hacia la cocina. Lo que vio lo dejó helado. Una mujer estaba ahí, de espaldas a él, moviendo algo en la estufa. Llevaba un traje sastre elegante, el saco gris colgado en el respaldo de la silla, la blusa de seda blanca impecable incluso a esa hora, el cabello rubio recogido en un chongo perfecto. Ricardo reconoció la silueta incluso antes de ver el rostro. Elena Castillo, la directora general de Innovatec México. ¿Qué diablos estaba haciendo la directora de la empresa en su cocina a las 2 de la mañana? Elena se volteó al escuchar sus pasos. Sus ojos azules se encontraron con los de Ricardo, y por un breve instante, él vio algo que nunca habría imaginado ver en el rostro de aquella mujer poderosa: vulnerabilidad. «Ricardo», dijo ella, con la voz baja, casi un susurro. «Disculpa que invada tu casa así. Necesitaba hablar contigo, en persona». Ricardo sintió la boca seca. Miró a su alrededor, todavía tratando de procesar la escena surrealista. «¿Cómo entraste?» «Doña Celia me dejó pasar. Le expliqué quién era. Creyó que era una emergencia de la empresa». «¿Es una emergencia?» Elena suspiró profundamente, apoyando las manos en la barra de la cocina. Sus hombros, siempre tan rectos y firmes en las juntas directivas, parecían un poco encorvados ahora. «Depende del punto de vista. Para ti tal vez lo sea. Para mí, sin duda».
Ricardo jaló una silla y se sentó aún aturdido. Necesito que me expliques qué está pasando. Elena caminó hasta la mesa y se sentó en la silla frente a él. Sus ojos, normalmente tan fríos y calculadores, estaban llorosos. Ricardo, hace 3 semanas mi padre falleció. Seguramente lo viste en las noticias. Ricardo asintió levemente. Sí, lo siento mucho. Gracias. Cuando asumí definitivamente la presidencia de la empresa, decidí hacer algo que mi padre nunca hizo. Revisar todos los procesos internos, todas las evaluaciones, todos los proyectos de los últimos 5 años. Quería entender la empresa de verdad, no solo los números que me presentaban en las juntas. ¿Y qué descubriste? Descubrí un infierno, Ricardo. Descubrí que la empresa que mi padre construyó, la que yo juré proteger, estaba siendo carcomida por dentro. Gerentes desviando fondos, evaluaciones falsificadas, empleados siendo saboteados. Y entre todos los casos que encontré, el tuyo fue el que más me impactó. Ricardo sintió un escalofrío. ¿El mío? Elena abrió una carpeta que estaba sobre la mesa. Ricardo ni siquiera la había notado. Dentro había documentos, correos impresos, hojas de cálculo. ¿Recuerdas el proyecto Aurora? ¿Cómo olvidarlo? Ricardo había trabajado en ese proyecto durante 2 años seguidos, noches y noches, desarrollando un sistema de inteligencia artificial capaz de optimizar procesos industriales de forma revolucionaria. Era su bebé, su creación. Pero cuando el proyecto se lanzó, quien recibió todos los créditos fue Marcos Torres, su gerente directo. «Me acuerdo», respondió Ricardo, la voz cargada de un rencor antiguo. «El proyecto Aurora salvó a esta empresa de la quiebra, Ricardo. Cuando mi padre estaba enfermo, las acciones cayendo en picada, clientes cancelando contratos, fue el Aurora lo que nos sacó a flote. Generó 120 millones de pesos en Mindusi, contratos solo en el primer año. ¿Y sabes quién fue el verdadero creador de ese sistema?» Ricardo no respondió. Ya sabía la respuesta. «Tú», dijo Elena, señalándolo. «Todo ese código, toda esa arquitectura, toda esa innovación. Fuiste tú. Y Marcos se robó todo, falsificó reportes, puso su nombre en los documentos, te mantuvo en la sombra». Las palabras de Elena resonaron en la cocina silenciosa. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era una sorpresa. En el fondo siempre lo supo. Pero escucharlo en voz alta, confirmado por la propia directora general de la empresa, era diferente. Era real. Era doloroso. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?», preguntó Ricardo con la voz temblorosa. «Porque te fallé. Porque esta empresa te falló. Y porque no voy a dejar que esto continúe». Elena se levantó y fue al fregadero, tomó un vaso y lo llenó de agua. Tomó un sorbo antes de continuar. «Pasé las últimas semanas investigando. Descubrí que Marcos no estaba solo. Hay toda una red de gerentes que hacen esto. Se roban el mérito, manipulan evaluaciones, se aseguran de que los empleados brillantes permanezcan invisibles mientras ellos se llevan los aplausos. Y tú, Ricardo, fuiste una de las mayores víctimas de esto». Ricardo sintió que le ardían los ojos. Pensó en todas las veces que se sintió incompetente, todas las veces que Marcos lo humilló en juntas, diciendo que no tenía visión estratégica, que solo era un técnico mediocre. Pensó en su exesposa, Amanda, que lo dejó diciendo que no tenía ambición, que nunca sería nadie. Pensó en las noches en que miraba a Isabel dormir y se preguntaba si era un padre fracasado. «Creí que no era lo suficientemente bueno», dijo Ricardo con la voz quebrada. «Durante años me lo creí». Elena volvió a la mesa y, para sorpresa de Ricardo, puso su mano sobre la de él. «Siempre fuiste lo suficientemente bueno. Siempre fuiste extraordinario. Y vine aquí hoy para pedirte perdón, en nombre de la empresa, en nombre de mi padre, en mi nombre». Ricardo miró esa mano sobre la suya, la mano de la mujer más poderosa de la empresa, la mujer que decidía el futuro de miles de empleados, y ella estaba ahí, en su cocina, pidiéndole perdón. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Ricardo. «Quiero arreglar esto.
Quiero darte el reconocimiento que mereces. Quiero ofrecerte un puesto de liderazgo, un sueldo justo, autonomía para crear. Quiero que me ayudes a reconstruir esta empresa de la forma correcta. Ricardo retiró la mano, pasándosela por la cara. Esto es una locura. ¿Por qué confiaría en ti? ¿Por qué creería que esta vez sería diferente? Porque no me voy a rendir hasta demostrarte que puedes confiar en mí. El silencio se instaló entre ellos. Ricardo miró alrededor de su pequeña cocina. Las paredes necesitaban una pintada. El refri era viejo. La mesa tenía marcas de uso. Pero era ahí donde él e Isabel desayunaban todos los días. Era ahí donde ella dibujaba, mientras él preparaba la cena. Era ahí donde la vida real sucedía, lejos de las oficinas frías y las juntas vacías. «Necesito tiempo para pensar», dijo Ricardo finalmente. Elena asintió. «Lo entiendo, pero Ricardo, hay algo más que necesitas saber. Marcos fue despedido hoy, junto con otros 5 gerentes. Estamos abriendo una investigación interna completa. Y tu nombre, tu verdadero papel en el proyecto Aurora, será reconocido públicamente». Ricardo sintió las lágrimas correr sin control. Años de dolor, de humillación, de silencio, finalmente encontraban una voz. Finalmente alguien lo veía. Elena se levantó, tomó su saco. «Voy a dejar mi tarjeta aquí. Llámame cuando estés listo para hablar». «Y Ricardo», dijo volteándose en la puerta de la cocina, «eres un padre increíble. Doña Celia me contó cómo cuidas de Isabel, cómo trabajas tan duro por ella. Eso también es ser extraordinario». Y con eso, Elena Castillo se fue de la casa de Ricardo, dejando atrás a un hombre transformado, un hombre que finalmente comenzaba a ver su propio valor. Ricardo se quedó sentado en la cocina por largas horas hasta que el sol comenzó a salir. Pensó en todo lo que había pasado, en todas las veces que se sintió pequeño, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir algo diferente: esperanza. Cuando Isabel se despertó y vino corriendo a la cocina, en pijama y con el cabello alborotado, Ricardo la cargó y la abrazó fuerte. «Buenos días, mi amor». «Buenos días, papi. ¿Por qué estás llorando?» «Son lágrimas de las buenas, hija. A veces uno llora cuando está feliz». Isabel inclinó la cabecita, pensativa. «¿Entonces estás feliz?» Ricardo miró por la ventana, hacia el sol que iluminaba la ciudad. «Estoy empezando a estarlo. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará». Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Ricardo. Volvió al trabajo el lunes siguiente, pero todo parecía diferente. Los pasillos de Innovatec, antes tan familiares, ahora cargaban un peso nuevo. Cada mirada de sus compañeros parecía inquisitiva. ¿Acaso todos sabían lo que había pasado? ¿Hablarían de él por los rincones? Claudia fue la primera en buscarlo. Era una mujer de 42 años, cabello castaño siempre recogido en una práctica cola de caballo, lentes de armazón discreto y una sonrisa sincera que le iluminaba el rostro. Trabajaba en el departamento de calidad desde hacía 15 años y, al igual que Ricardo, era una de esas personas que hacían que la empresa funcionara tras bambalinas, sin reflectores. «Ricardo», dijo, tocando suavemente la puerta de la pequeña oficina donde él trabajaba. «¿Puedo pasar?» «Claro, Claudia. Pasa». Cerró la puerta detrás de sí y se sentó en la silla junto al escritorio de él. «Escuché rumores. Dicen que Elena despidió a Marcos y a otros gerentes. ¿Es verdad?» Ricardo suspiró. «Es verdad. Y también dicen que tiene que ver contigo, que descubrieron que te estaba robando tus proyectos». Ricardo la miró sorprendido. «¿Cómo supiste?» Claudia esbozó una sonrisa triste. «Ricardo, llevo mucho tiempo trabajando aquí. Siempre supe que eras brillante. Y siempre me pareció raro cómo Marcos se llevaba todos los créditos por proyectos que claramente tenían tu sello. Solo que nunca tuve el valor de decir nada. Discúlpame». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «No tienes que disculparte. Yo también me quedé callado demasiado tiempo». Los dos se quedaron en silencio por un momento. Afuera,
El murmullo de la oficina continuaba. Teléfonos sonando, teclas de computadora siendo presionadas, conversaciones rápidas entre compañeros. La vida seguía, pero para Ricardo todo había cambiado. «Elena quiere ascenderme», dijo Ricardo de repente. «Quiere que asuma un puesto de liderazgo». Claudia abrió los ojos como platos. «¿En serio? ¿En serio? Pero no sé si aceptar. No sé si confío en esto. Ricardo, te lo mereces. Siempre te lo has merecido. Pero ¿y si es solo otra jugada? ¿Y si está tratando de usarme para limpiar la imagen de la empresa?» Claudia se inclinó hacia adelante, con expresión seria. «O tal vez de verdad quiere arreglar las cosas. A veces la gente cambia, Ricardo. A veces despiertan y se dan cuenta de que estaban equivocados». Ricardo quería creerlo. Pero años de desconfianza y decepción habían construido muros altos alrededor de su corazón. No sería tan fácil derribarlos. Esa tarde, Elena pidió una reunión con él. No en su oficina, con esas ventanas enormes con vista a Paseo de la Reforma, sino en una pequeña y discreta sala de juntas, en el último piso. Cuando Ricardo llegó, ella ya estaba ahí, sentada a la mesa con una taza de café en las manos. «Ricardo, gracias por venir. Siéntate, por favor». Él se sentó, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Elena parecía diferente, menos imponente, más humana. «Sé que todavía estás procesando todo», comenzó, «y entiendo tu desconfianza. Pero quiero que sepas que mis intenciones son reales. Pasé las últimas semanas hablando con empleados, revisando procesos, tratando de entender dónde nos equivocamos, y mientras más descubro, más me doy cuenta de cuánto nos alejamos de lo que realmente importa: la gente». Ricardo escuchó en silencio. «Mi padre construyó esta empresa desde cero», continuó Elena. «Empezó en un garage, con 3 empleados y un sueño, pero con los años, a medida que la empresa crecía, se fue distanciando de la gente. Se enfocó en los números, en las ganancias, en los accionistas. Y yo hice lo mismo. Asumí la presidencia enfocada en demostrar que era capaz, que podía llevar la empresa a nuevos niveles, pero en el proceso me olvidé de mirar hacia abajo. Me olvidé de ver quiénes realmente hacían que todo sucediera». Hizo una pausa, con los ojos brillando de emoción contenida. «Y entonces encontré tu caso, Ricardo, y me vi frente a un espejo. Vi todo lo que juré que nunca sería. Vi la injusticia, el abuso, la explotación, y me di cuenta de que yo era cómplice de todo eso. Porque no veía, porque no quería ver». Ricardo sintió que algo se movía dentro de su pecho. Aquella mujer tan poderosa, tan inalcanzable, estaba ahí, vulnerable, admitiendo sus errores. Eso significaba algo. Tenía que significar algo. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Ricardo finalmente. «Quiero que me ayudes a arreglar esto. Quiero formar un equipo nuevo, con gente a la que de verdad le importe. Gente como tú, como Claudia. Quiero crear un ambiente donde nadie más sea invisible, donde el mérito sea reconocido, donde la ética sea más importante que la ganancia inmediata». «Es un sueño bonito», dijo Ricardo, «pero los sueños son fáciles de soñar. Lo difícil es hacerlos realidad». «Lo sé. Por eso te necesito, porque tú viviste en carne propia lo que significa ser ignorado. Tú sabes lo que necesita cambiar». Ricardo respiró hondo. Una parte de él quería creer, quería dar ese salto de fe, pero otra parte, la que había sido herida demasiadas veces, todavía se resistía. «Necesito pensarlo», dijo. «Pero Elena, si acepto, tiene que ser bajo mis términos. No voy a ser el títere de nadie. No voy a ser usado para relaciones públicas. No quiero un títere, Ricardo. Quiero un socio, alguien que me desafíe, alguien que me diga cuando esté equivocada». Ricardo asintió lentamente. «Te daré una respuesta para el final de la semana». Cuando Ricardo salió de esa reunión, encontró a Claudia esperando en el pasillo. Tenía esa expresión de quien se moría de curiosidad, pero intentaba disimular. «¿Y bien?», preguntó en cuanto se alejaron lo suficiente. Ricardo le contó todo. Las palabras de Elena,
las promesas, las dudas que aún lo atormentaban. Claudia escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «¿Sabes qué creo?», dijo cuando él terminó. «Creo que tienes miedo de creer que te mereces esto. Pasaste tanto tiempo sintiéndote insuficiente que ahora que alguien te dice lo contrario, no puedes aceptarlo». Las palabras de Claudia golpearon a Ricardo como un puñetazo. Tenía razón. El mayor obstáculo no era Elena o la empresa, era él mismo. Era la voz en su cabeza que repetía, como un disco rayado, que no era lo suficientemente bueno. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, Isabel lo recibió con un nuevo dibujo. Era un castillo de colores, con torres altas y ventanas llenas de flores. En la cima del castillo había dibujado dos figuras, una grande, una pequeña. «Mira, papi, somos nosotros en el castillo». Ricardo tomó el dibujo con el corazón encogido. «Es hermoso, mi amor, pero los castillos solo existen en los cuentos de hadas. La maestra dijo que si soñamos muy fuerte, los castillos se hacen reales». Ricardo abrazó a su hija, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver a salir. Quizás ella tenía razón. Quizás era hora de soñar un poco. El sábado siguiente, algo inesperado sucedió. El timbre sonó a las 10 de la mañana. Ricardo, que estaba en la cocina haciendo hot cakes con Isabel, fue a abrir intrigado. Cuando abrió la puerta, se quedó sin palabras. Elena estaba ahí, pero no la Elena ejecutiva, donde de tacones y traje sastre. Era una Elena diferente. Llevaba jeans, tenis blancos, una blusa sencilla. El cabello lo traía suelto, cayendo naturalmente sobre sus hombros. Parecía 10 años más joven. «¿Elena?», dijo Ricardo sorprendido. «¿Qué haces aquí?». Ella levantó una bolsa de papel. «Traje cuernitos de la panadería francesa de la esquina. Escuché que son los mejores de la ciudad. Pensé que a ti y a Isabel les podrían gustar». Ricardo no sabía qué decir. Aquello era tan fuera de lo común, tan inesperado, que simplemente se quedó parado en la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó Elena con una sonrisa tímida. «¿O esto ya es demasiada invasión?». Ricardo se hizo a un lado. «Pasa». Isabel apareció desde la cocina, con los ojos curiosos fijos en la visitante. «Papi, ¿quién es?». Elena se agachó para quedar a la altura de la niña. «Hola, Isabel. Me llamo Elena. Trabajo con tu papá». «¿Tú eres la señorita que vino en la madrugada?», preguntó Isabel, con la sinceridad brutal de los niños. Elena se rió, sorprendida. «¿Me viste?». «Me desperté a tomar agua. Te vi en la cocina». Ricardo sintió que la cara le ardía de vergüenza, pero Elena solo sonrió. «Es verdad, vine a hablar con tu papá de cosas importantes». Isabel estudió a Elena con atención, luego asintió satisfecha. «¿Quieres hot cakes? Papi está haciendo». Y así, de forma totalmente surrealista, Elena Castillo, directora general de una de las empresas de tecnología más grandes de México, pasó la mañana del sábado en la cocina de Ricardo, comiendo hot cakes y cuernitos, escuchando a Isabel hablar de sus dibujos, sus muñecas y su escuela. Ricardo observaba todo medio aturdido. Había algo profundamente humano en esa escena. Elena se reía de las historias de Isabel, hacía preguntas sinceras, parecía genuinamente interesada. E Isabel, con esa intuición especial que tienen los niños, parecía haber aceptado a Elena de inmediato. Cuando Isabel se fue a jugar a su cuarto, Elena ayudó a Ricardo a lavar los trastes. Trabajaban en silencio, lado a lado, en una intimidad extraña y reconfortante. «Gracias por venir», dijo Ricardo finalmente. «Esto significa mucho. Quería que supieras que no soy solo la directora general, soy una persona que quiere hacer lo correcto». Ricardo la miró, realmente la miró, y no vio a la mujer poderosa que comandaba a miles de empleados, sino a una mujer que estaba tratando de encontrar su camino. Una mujer que también tenía miedo, dudas, arrepentimientos. «Acepto», dijo Ricardo de repente, «acepto tu propuesta. Voy a liderar el nuevo equipo». Elena se volteó hacia él, con los ojos muy abiertos. «¿En serio? En serio, pero con condiciones. Yo escojo a mi equipo. Tengo autonomía para tomar decisiones,
Y si en algún momento siento que las cosas están volviendo a ser como antes, me voy, sin resentimientos. Elena le extendió la mano. Trato hecho. Ricardo le estrechó la mano, sintiendo la firmeza del apretón, la sinceridad del gesto, y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas realmente podían cambiar. La transformación en Innovatec comenzó el lunes siguiente. Ricardo llegó a la oficina a las 8 de la mañana, pero esta vez no fue a su pequeña oficina olvidada en el tercer piso. Fue directo al 10º piso donde estaban las oficinas de liderazgo. Elena había reservado una amplia sala de juntas con vista a la ciudad, donde Ricardo y el equipo que él eligiera podrían trabajar. La primera persona a la que Ricardo invitó fue a Claudia. Casi se cae de la silla cuando él apareció en su oficina. «Te quiero en mi equipo», le dijo directo al grano. «Quiero a alguien que entienda de procesos, que conozca la empresa por dentro, que no tenga miedo de señalar los problemas». Claudia se llevó las manos al rostro, con los ojos llorosos. «Ricardo, no sé qué decir». «Di que sí». Y lo dijo. En los días siguientes, Ricardo reunió a 3 personas más. Fernanda, una desarrolladora junior de 26 años que tenía ideas brillantes, pero nunca era escuchada. Pablo, un analista de datos que veía patrones donde nadie más los veía. Y Santiago, un diseñador que transformaba la complejidad en simplicidad. Todos eran como Ricardo había sido, invisibles, subestimados, extraordinarios. La primera semana fue intensa. Ricardo propuso que hicieran una auditoría completa de todos los proyectos en curso. Querían entender dónde había desperdicio, dónde había sabotaje, dónde se estaba desperdiciando el potencial humano. Elena les dio carta blanca, acceso a todos los archivos, todas las hojas de cálculo, todos los correos. Lo que descubrieron fue aterrador. Había todo un sistema montado para beneficiar a ciertos gerentes. Los proyectos se retrasaban intencionalmente para que otros departamentos parecieran más eficientes. Las ideas de los empleados eran robadas y presentadas por sus superiores. Las evaluaciones de desempeño eran manipuladas para justificar ascensos de personas cercanas a los gerentes. Con cada descubrimiento, Ricardo sentía una mezcla de rabia y validación. No era solo con él, era sistémico. Era una cultura que se había arraigado profundamente. Elena asistía a las reuniones del equipo todos los días. Al principio, Ricardo pensó que desconfiaba, que quería controlar, pero poco a poco se dio cuenta de que no. Estaba aprendiendo. Hacía preguntas, escuchaba atentamente, tomaba notas, y cuando el equipo presentaba soluciones, ella las implementaba sin dudar. En una de esas reuniones, Claudia presentó un dato impactante. En los últimos 5 años, la tasa de rotación entre empleados de alto rendimiento era 3 veces mayor que el promedio. La gente buena se estaba yendo. «Necesitamos un canal de denuncias anónimo», sugirió Fernanda. «Un lugar donde la gente pueda reportar abusos sin miedo a represalias. Y un código de ética revisado», añadió Pablo. «Con sanciones claras para quien lo viole». Elena asintió a todo. «Háganlo. Tienen todo mi apoyo». Pero no todo era miel sobre hojuelas. En el consejo de la empresa había resistencia. Luciano Mendoza, uno de los miembros más antiguos, comenzó a cuestionar abiertamente los cambios. Decía que la empresa estaba perdiendo el foco, que priorizar la ética sobre los resultados era romanticismo corporativo. La tensión explotó en una reunión del consejo. En la tercera semana, Ricardo fue invitado a presentar los resultados preliminares de la auditoría. Luciano lo interrumpió 3 veces, cuestionando cada número, cada propuesta. «Con todo respeto, Ricardo», dijo Luciano, con la voz cargada de condescendencia, «usted no tiene experiencia en gestión estratégica. No puede simplemente cambiar procesos que han funcionado durante años basándose en idealismos». Ricardo sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, Elena se levantó. «Luciano, los procesos que tú llamas funcionales
Estaban matando a esta empresa por dentro. Estaban haciendo que nuestros mejores talentos se fueran. Estaban creando un ambiente tóxico. Y si crees que los resultados se construyen pisoteando a la gente, entonces tal vez sea hora de reevaluar tu permanencia en este consejo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luciano se puso rojo, pero no replicó. Elena había dejado claro de qué lado estaba. Después de la reunión, Ricardo la encontró en el pasillo. No tenías que haber hecho eso. Claro que sí, dijo Elena. Si no te defiendo públicamente, nadie tomará en serio los cambios. Y además, añadió con una sonrisa cansada, Luciano estaba siendo un idiota. Ricardo se rió, sorprendido. Era la primera vez que escuchaba a Elena usar una palabra tan informal. Tenía algo de liberador. En los días que siguieron, Ricardo y Elena comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo en las reuniones oficiales, sino en conversaciones informales en los pasillos, cafés rápidos entre compromisos, mensajes intercambiados tarde en la noche sobre ideas y preocupaciones. Se estaba formando una conexión, algo que iba más allá de lo profesional. Una noche, cuando Ricardo estaba a punto de irse de la oficina, Elena apareció en la sala del equipo. Ya todos se habían ido. Eran casi las 9 de la noche. ¿Todavía trabajando?, preguntó ella. Siempre, respondió Ricardo con una sonrisa cansada. Isabel está con doña Celia. Le dije que pasaba por ella a las 10. Elena se sentó en la silla junto a la de él. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Por qué se fue tu exesposa? Ricardo no esperaba esa pregunta. Se quedó en silencio un momento, eligiendo las palabras. Dijo que no tenía ambición, que era un conformista con una vida mediocre, que nunca le iba a dar la vida que ella se merecía. ¿Y tú le creíste? Por mucho tiempo sí. Pensé que tenía razón, que yo realmente era un fracasado. Elena se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de él. Ricardo, tú creaste un sistema de inteligencia artificial que revolucionó toda una industria. Estás criando a una hija solo, con amor y dedicación. Tienes más coraje y talento que el 99% de la gente que conozco. ¿Cómo puedes pensar que eres un fracasado? Ricardo sintió que se le oprimía el pecho, porque nadie me lo había dicho antes, hasta que apareciste tú. El aire entre ellos cambió. Se volvió más denso, cargado de algo no dicho. Elena extendió la mano y, lentamente, tocó el rostro de Ricardo. Un toque ligero, casi vacilante. Yo te veo, Ricardo, y lo que veo es extraordinario. Ricardo sintió que el corazón se le disparaba. Una parte de él quería alejarse, mantener la distancia profesional. Pero otra parte, la que estaba cansada de estar siempre sola, quería acercarse. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hacer algo, el celular de Ricardo sonó. Era doña Celia. Isabel tenía fiebre. El momento se rompió. Ricardo se levantó de un salto tomando las llaves del coche. Disculpa, tengo que irme. Claro, ve y avísame cómo está. Ricardo corrió hacia el coche, con el corazón todavía acelerado y la mente confusa. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué estaba sintiendo? Cuando llegó a casa, Isabel estaba en el sofá, envuelta en una cobija, con la cara sonrojada por la fiebre. Ricardo la cargó, le tomó la temperatura, le dio medicina, le puso compresas. Doña Celia se fue después de asegurarse de que todo estaba bajo control. «Papi, te tardaste», murmuró Isabel, con los ojitos somnolientos. «Perdón, mi amor. Papi estaba trabajando. Trabajas mucho, lo sé, pero es para que tengamos una vida mejor». Isabel lo abrazó. «Yo solo quiero que te quedes aquí conmigo». Ricardo sintió una punzada de culpa. Incluso con todos los cambios, incluso con el ascenso y el reconocimiento, todavía estaba fallando en lo más importante. Estar presente. Esa noche, después de que Isabel finalmente se durmió, Ricardo se quedó sentado en el sofá, pensando en Elena, en su toque, en la forma en que lo miraba. Pensando en Amanda, la exesposa que lo hizo sentir pequeño durante tanto tiempo. Pensando en Isabel,
que necesitaba un padre presente, no un adicto al trabajo. El teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. ¿Cómo está Isabel? Ricardo tecleó la respuesta. Durmiendo. Ya le bajó un poco la fiebre. La respuesta llegó rápido. Qué bueno. Si necesitas cualquier cosa, avísame. Ricardo miró el mensaje durante un largo rato. Había algo reconfortante en esas palabras, algo que lo hacía sentir menos solo. Gracias, escribió de vuelta. Significa mucho. Al día siguiente, Ricardo llegó a la oficina decidido a establecer nuevos límites. Habló con el equipo sobre los horarios de trabajo, sobre la importancia de tener vida fuera de la oficina, sobre no sacrificar a la familia por la carrera. Claudia estuvo de acuerdo de inmediato. Estamos aquí para cambiar la cultura de la empresa, dijo, y eso incluye cambiar la cultura de trabajar hasta morir. Elena, cuando se enteró de la conversación, apareció en la sala del equipo. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, vamos a implementar una nueva política. Nadie trabaja después de las 7 de la noche, excepto en emergencias reales. Y los fines de semana son sagrados. El equipo se quedó boquiabierto. Era un cambio radical para una empresa que siempre había valorado a quien se quedaba hasta más tarde, a quien sacrificaba todo por el trabajo. ¿Pero y las fechas de entrega?, preguntó Santiago. ¿Y los proyectos urgentes? Si un proyecto solo puede entregarse con todo el mundo trabajando 12 horas al día, entonces la fecha de entrega está mal, dijo Elena con firmeza. Vamos a aprender a hacer planeaciones realistas. Ricardo la miró con admiración. No solo estaba hablando de cambiar, estaba cambiando de verdad. Ese fin de semana, algo inesperado sucedió. Elena le llamó a Ricardo el sábado por la mañana. Hola, disculpa la molestia. ¿Tú e Isabel tienen planes para... ¿Hoy? No, nada en especial. ¿Por qué? Pensé en llevarlos al bosque de Chapultepec. Es un día hermoso. Y bueno, hace años que no hago esto. Salir solo para relajarme, ¿sabes? Ricardo dudó un segundo. Luego sonrió. Nos encantaría. Y así, ese sábado soleado, Ricardo, Isabel y Elena pasaron el día en el parque. Volaron un papalote, comieron helado, hicieron un picnic en el pasto. Isabel estaba radiante, corriendo de un lado para otro, mostrándole a Elena cada descubrimiento. Una mariposa, una flor diferente, un perro bonito, y Ricardo observaba todo con el corazón lleno. Elena estaba ahí, en jeans y tenis, con el cabello alborotado por el viento, riéndose de las travesuras de Isabel. No había nada de directora general en ella en ese momento. Solo había una mujer redescubriendo la simplicidad de un día normal. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminaron de regreso al coche. Isabel estaba cansada, agarrando las manos de Ricardo y Elena, una de cada lado. Y ahí, en ese momento simple, Ricardo se dio cuenta de algo que lo asustó y lo llenó al mismo tiempo. Parecían una familia. Las semanas que siguieron fueron de cambios profundos. Innovatec se estaba transformando de adentro hacia afuera, y Ricardo era el corazón de esa transformación. El canal de denuncias anónimo que el equipo creó recibió más de 200 reportes en los primeros 15 días. Historias de acoso, abuso de poder, manipulación de evaluaciones. Cada reporte se investigaba cuidadosamente y se tomaban medidas. Más gerentes fueron despedidos. Se revisaron procesos. La empresa sangraba, pero era un sangrado necesario para sanar. Ricardo estaba en la sala de juntas cuando recibió la llamada. Era de un número desconocido, contestó sin pensar mucho. «¿Ricardo? Soy Marcos». Ricardo sintió que todo el cuerpo se le tensaba. Marcos Torres. El hombre que le había robado años de su vida, de su autoestima, de sus sueños. «¿Qué quieres?» «Quiero hablar. En persona. Por favor». Ricardo casi colgó. Casi le dijo que no tenía nada que hablar. Pero algo lo hizo dudar. Quizás era curiosidad. Quizás era la necesidad de cerrar un ciclo. «¿Dónde?» «En el café de enfrente de la oficina. Mañana a las 3 de la tarde». Ricardo aceptó, sin saber muy bien por qué. Cuando le contó a Elena, ella frunció el ceño, preocupada. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?»
Lo necesito. Necesito mirarlo a los ojos y escuchar lo que tiene que decir. Lo necesito para seguir adelante. Elena le tomó la mano. Voy contigo. Y al día siguiente, ahí estaban. Ricardo y Elena entraron al café y encontraron a Marcos sentado en una mesa del fondo. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, los hombros encorvados. Cuando los vio intentó sonreír, pero fue una sonrisa triste, derrotada. Ricardo, Elena, gracias por venir. Se sentaron. Un silencio pesado flotó sobre la mesa por unos segundos. Marcos jugueteaba nerviosamente con su taza de café. No sé por dónde empezar. Quizás por una disculpa. Ricardo, te hice daño. Mucho daño. Robé tu trabajo, tu credibilidad, tus años, y no tengo excusa para eso. Ricardo se cruzó de brazos con el rostro impasible. ¿Por qué lo hiciste? Marcos suspiró profundamente. Porque tenía miedo. Miedo de no ser lo suficientemente bueno. Cuando entraste al equipo vi tu talento de inmediato. Vi que eras mejor de lo que yo jamás sería. Y en lugar de apoyarte, de aprender de ti, te saboteé. Porque si tú brillabas, yo me quedaría en la sombra. ¿Y creíste que eso justificaba destruir mi vida? No, no justifica nada. Lo sé ahora. Perdí mi trabajo, mi reputación, mi familia. Mi esposa me pidió el divorcio cuando se enteró de lo que hice. La empresa me está demandando. Lo perdí todo. Y lo peor es que me lo merezco. Ricardo sintió una mezcla de emociones. Rabia, lástima, alivio. Miró a Elena, que asintió levemente, animándolo a hablar. Marcos, durante años creí que no era lo suficientemente bueno. Por tu culpa. Me hiciste dudar de mi valor, de mi capacidad. Me hiciste sentir invisible, y eso casi me destruye. Lo sé, y voy a cargar con eso el resto de mi vida. Ricardo respiró hondo. No sé si pueda perdonarte, quizás algún día, pero hoy solo quiero que sepas una cosa. Sobreviví, lo superé, y gané, no porque te destruí, sino porque encontré mi valor de nuevo, y eso nadie me lo puede quitar. Marcos asintió, con los ojos llorosos. Te mereces todo lo bueno, Ricardo, de verdad. Y con eso, Ricardo se levantó, tomó la mano de Elena y salieron del café. No miró hacia atrás, ya no lo necesitaba. Ese capítulo estaba finalmente cerrado, pero los desafíos no terminaron. Una semana después, cuando Ricardo fue por Isabel a la escuela, se llevó una sorpresa desagradable. Amanda, su exesposa, estaba esperando en la puerta. Llevaba un vestido elegante, el cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable. Sonrió cuando lo vio. Ricardo, necesitamos hablar. Amanda, ¿qué haces aquí? Vine a ver a mi hija y a hablar contigo. Ricardo sintió que la irritación crecía. No has aparecido en más de un año. No llamas, no mandas mensajes. ¿Y ahora apareces aquí como si nada? Amanda tuvo la decencia de parecer avergonzada. Sé que me equivoqué, sé que te abandoné, pero las cosas han cambiado, Ricardo. Yo he cambiado. Isabel salió corriendo de la escuela y se detuvo en seco, al ver a su madre. La sonrisa se borró de su rostro. Miró a Ricardo confundida. «¿Papi?» Ricardo fue hacia ella y la cargó. «Todo está bien, mi amor». Amanda dio un paso adelante. «Isabel, has crecido tanto. Estás tan bonita». Isabel volteó la cara, escondiéndola en el hombro de su padre. El mensaje era claro. No quería esa reaproximación. «Amanda, ¿qué quieres?», preguntó Ricardo con la voz cansada. «Quiero volver a ser parte de su vida. Quiero ser su mamá». Tuviste tu oportunidad de ser su mamá. Elegiste irte. Estaba perdida, Ricardo. Era infeliz. Pero cuando supe de tu éxito, de cómo le diste la vuelta a tu vida, pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo. Por el bien de Isabel. Ricardo sintió que la rabia hervía. ¿Quieres volver ahora que tengo un mejor puesto? ¿Ahora que tengo dinero? ¿Dónde estabas cuando pasaba noches en vela porque no tenía cómo pagar la renta?
¿Dónde estabas cuando a Isabel le dio neumonía y pasé 3 días sin dormir cuidándola solo? Ricardo, yo... No, no tienes derecho a aparecer ahora. Isabel tiene una vida estable, y no voy a dejar que la desestabilices. Amanda intentó argumentar, pero Ricardo no quiso escuchar. Llevó a Isabel al coche y se fue, con el corazón acelerado y las manos temblando en el volante. Cuando llegaron a casa, Elena ya estaba ahí. Ahora tenía su propia llave. En los últimos meses se había vuelto parte de su rutina. Cenaba con ellos 3 veces por semana, ayudaba a Isabel con la tarea, le leía cuentos antes de dormir. Cuando vio la expresión de Ricardo, Elena supo que algo andaba mal. Isabel se fue directo a su cuarto, y Ricardo le contó todo: la aparición de Amanda, los intentos de reaproximación, el miedo de que eso desordenara la vida de su hija. Elena lo abrazó. Hiciste lo correcto, la protegiste. Pero ¿y si Amanda insiste? ¿Y si inicia un juicio por la custodia? Entonces peleamos, juntos. La palabra juntos resonó en el pecho de Ricardo. Eso es lo que eran ahora, juntos. En algún momento de los últimos meses, sin que él se diera cuenta exactamente cuándo, Elena había dejado de ser la directora general distante y se había convertido en la persona más importante de su vida. Esa noche, después de que Isabel se durmió, Ricardo y Elena se quedaron conversando en la sala. La plática fluyó naturalmente hacia el futuro, hacia planes, sueños, esperanzas. A veces tengo miedo, confesó Elena, miedo de que un día te despiertes y te des cuenta de que no soy lo suficientemente buena para ti, para Isabel. Ricardo le tomó el rostro entre las manos. Eres más que suficiente. Eres increíble. Nos cambiaste la vida. Y tú cambiaste la mía. Se besaron. Fue un beso suave, cargado de promesa y ternura. Un beso que selló algo que ya se venía construyendo desde hacía meses. Las cosas comenzaron a mejorar en todos los sentidos. El trabajo de Ricardo fue finalmente reconocido públicamente. Cuando Innovatec fue invitada a presentar el proyecto Aurora en una de las conferencias de tecnología más grandes de América Latina. Esta vez, no sería Marcos en el escenario. Sería Ricardo. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Más de 1000 personas, entre ejecutivos, desarrolladores, inversionistas y periodistas. Ricardo estaba tras bambalinas, con el corazón latiendo fuerte y las manos sudorosas. Claudia se le acercó y le apretó el hombro. Tú puedes. Es tu momento. Cuando el presentador anunció su nombre, Ricardo subió al escenario entre aplausos. Las luces eran intensas, pero logró ver las primeras filas. Ahí estaban Elena e Isabel, sonriendo orgullosas. Ricardo comenzó a hablar. Contó la historia del proyecto Aurora, los desafíos técnicos, las soluciones innovadoras, pero también contó su historia personal. Habló de ser invisible, de ser saboteado, de casi rendirse, y habló de la importancia de un liderazgo ético, de valorar a las personas, de crear ambientes donde el talento pueda florecer. Su voz tembló en algunos momentos, pero no se detuvo. Y cuando terminó, el auditorio se puso de pie para aplaudir. Fue una ovación de pie. Las lágrimas corrían por el rostro de Ricardo, pero eran lágrimas de alegría, de realización, de justicia finalmente hecha. Después de la conferencia, los periodistas querían entrevistarlo, los inversionistas querían hacerle propuestas, pero Ricardo solo quería una cosa. Corrió a los brazos de Isabel y Elena. «Estuviste increíble, papi», gritó Isabel saltando a sus brazos. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo Elena, con los ojos brillantes. Y ahí, en ese abrazo, Ricardo sintió que había llegado, no solo profesionalmente, sino emocionalmente. Había encontrado su lugar en el mundo. Los meses que siguieron fueron de consolidación. Innovatec se convirtió en un referente de gestión ética. Otras empresas comenzaron a copiar sus prácticas. Ricardo fue invitado a dar conferencias, a hacer consultorías, pero prefirió seguir donde estaba, construyendo algo real con su equipo, y su relación con Elena solo se profundizó.
Ella comenzó a quedarse a dormir en casa de Ricardo 3 veces por semana. Isabel empezó a llamarla tía Elena, y después simplemente Lena. Era más fácil, más cariñoso, hasta que un día, en una mañana de domingo cualquiera, mientras desayunaban en la cocina, Isabel hizo una pregunta que lo cambió todo. «Lena, ¿te vas a quedar para siempre con nosotros o te vas a ir como se fue mi mamá?» El silencio que siguió fue pesado. Elena miró a Ricardo, quien asintió para animarla. Se agachó para quedar a la altura de Isabel, tomando sus manitas. «Isabel, no voy a ir a ningún lado. Los amo a los dos. Y si tú y tu papá me dejan, quiero quedarme aquí para siempre». Isabel sonrió, esa sonrisa hermosa que iluminaba el mundo. «¿Entonces puedes ser mi mamá de verdad?» Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Me encantaría ser tu mamá». Y en ese momento, en esa cocina sencilla, frente a una taza de café y dibujos esparcidos por la mesa, se formó una familia. No por lazos de sangre, sino por lazos de amor, de elección, de presencia. 3 meses después, Ricardo y Elena se casaron en una ceremonia pequeña e íntima, solo con la familia cercana y los amigos más queridos. Isabel fue la pajecita, vestida de rosa, esparciendo pétalos por el camino. Cuando el juez preguntó si Elena aceptaba a Ricardo como esposo, Isabel gritó antes de que ella pudiera responder: «Sí acepta, me lo dijo ayer». Todos se rieron, y Elena, riendo y llorando al mismo tiempo, dijo que sí. La vida no se volvió perfecta. Todavía había desafíos. Amanda intentó iniciar un juicio por la custodia, pero el juez se lo negó, reconociendo que Isabel era feliz y estaba bien cuidada. Luciano fue destituido del consejo de la empresa después de intentar un último golpe de sabotaje. Hubo días difíciles, discusiones, dudas, pero Ricardo había aprendido algo fundamental, que el verdadero reconocimiento no viene de puestos o salarios, viene de mirarse en el espejo y que te guste la persona que ves, viene de mirar a las personas a tu alrededor y ver amor verdadero. Viene de saber que importas, que haces la diferencia, que eres visto. Y Ricardo era visto, por Isabel, que lo miraba como si fuera el héroe de todas las historias, por Elena, que lo amaba no a pesar de sus defectos, sino incluyéndolos, por su equipo, que lo seguía no por obligación, sino por respeto genuino, y por sí mismo, finalmente, después de tantos años en la sombra. Una noche, ya tarde, Ricardo estaba en el cuarto con Elena. Isabel dormía en la habitación de al lado y el monitor de bebé transmitía su respiración tranquila. Ricardo miró a la mujer a su lado, su cabello rubio esparcido en la almohada, su rostro sereno mientras dormía. «Gracias», susurró aunque sabía que no lo escuchaba. «Gracias por verme». Y entonces se durmió, con el corazón en paz, sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas victorias, porque ya no estaba solo, nunca más lo estaría. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Elena e Isabel haya tocado su corazón. Si te emocionaste con esta travesía de superación, reconocimiento y amor verdadero, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que es posible empezar de nuevo, que es posible ser visto, que es posible construir una familia con los lazos del corazón. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que te hará reflexionar sobre la vida, el amor y la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros.